Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la última edición de Staff de Candidatos, el programa en el que fuimos conociendo a ellos, los que quieren llegar al Congreso. Ya pasaron casi todos los principales postulantes. Hoy toca recibir a la precandidata de la oposición en la ciudad de Buenos Aires. Ya está con nosotros María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, padre médico cardiólogo, madre bancaria, nacida en Flores. Ídola, su abuela Cora. Descubrió su poder de persuasión cuando tenía 4 años. Habló mano a mano con la directora del jardín para que le den una vacante a su mejor amiga. Soledad, hoy además de amiga, es asesora. Estudió ciencias políticas, pero recién en 2001, trabajando como pasante de ANSES junto a Rodríguez Larreta, se dio cuenta que la dirigencia era su vocación. El grupo de chat con sus 3 hijos es Mamá Intensa y sus pollitos. Es uno de los cerebros conceptuales y filosóficos de Cambiemos. El video más visto de María Eugenia Vidal en YouTube fue subido hace menos de una semana. Ahí se la ve en un encuentro con Elegante agradeciéndole una corrección que le hizo el cantante. ¿Qué te corrigió, María Eugenia? María Eugenia Vidal, bienvenida oficialmente a Staff de Candidatos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ahí queda planteada la pregunta. Elegante, tipo muy interesante en estos tiempos. ¿Qué te corrigió? Yo hice una declaración sobre despenalización de la marihuana diciendo que no era un tema liviano para tratar porque no era lo mismo un consumo recreativo en un contexto de proyecto de vida y de contención que un consumo en un contexto de vulnerabilidad. Y mencioné 2 barrios, Belgrano y una villa de la ciudad. Y él me dijo, estuviste mal, no es un tema de barrios, y tiene razón, pero sí me dijo, en algo tenés razón, y hay un tema de tráfico, el problema es el narcotráfico. Así que justo nos cruzamos, él salía de una entrevista, yo entraba, nos quedamos charlando, y estuvo bueno el intercambio. Bien. Estamos en los minutos finales ya de la campaña, se viene la veda y se endureció mucho, se puso fuerte los cierres. Vos ayer y hoy Cristina. Hoy Cristina Fernández de Kirchner, fuerte también estuvo, si querés la escuchamos. Dale. La exgobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío, en plena Recoleta, la zona más cara de Buenos Aires. A mitad de precio y arriba que el vendedor le prestó la plata. Y a nadie le llama la atención ni nadie le pregunta nada. ¡Qué bárbaro! Primero no debe haber escuchado a los 2 periodistas que sí me habían preguntado sobre el tema esta semana, a partir de una denuncia de Berbisky, ¿no? Que conocemos bien quién es y a qué intereses responde. Siempre lo mismo, siempre la denuncia electoral 5 días antes de la elección, siempre la chicana, sobre un departamento que compré hace 2 años, que está en mi declaración jurada pública de bienes de gobernadora, y que está ahí porque cuando yo fui gobernadora dicté un decreto que luego se hizo ley obligando a todos los gobernadores, a los funcionarios, incluso hasta los comisarios de policía, a declarar todos los años de qué viven, cuál es su patrimonio y cuando dejan la función, declarar cómo se van. Así que como yo compré este departamento hace 2 años, antes de irme de la gobernación, lo puse en mi declaración jurada pública y es muy claro cómo lo compré. Lo compré con la mitad de la casa que tenía antes de divorciarme, hice la separación de bienes, me quedé con la mitad de la venta de la casa y la mitad de la venta de un auto, puse esa plata en efectivo para comprar ese departamento y la otra mitad la estoy pagando en una hipoteca a 10 años en cuotas. Todo lo que tengo es eso, toda mi vida patrimonial está declarada desde hace 15 años públicamente. Cualquiera puede googlear y meterse en esas declaraciones juradas y no tengo nada que esconder. Pero la verdad que me da mucha pena que 3 días antes de la elección se tengan que apelar a esos recursos para no discutir lo que de verdad le pasa a la gente, ¿no? Para desprestigiarnos, para difamarnos, pero además para evadir otras discusiones que son las relevantes. El 50% de inflación, el 42% de pobreza, los jóvenes que se quieren ir por Ezeiza, la pandemia que nos dejó 10 puntos más de pobres y más muertos en ese falso dilema que nos planteó el presidente. De esos temas me hubiera gustado que se hablara en la campaña y no de falsas denuncias o de sexualidad en un partido o de astrología. Creo que justamente todo eso es para no discutir lo que hay que discutir. Y queda respondido porque pasó en las últimas horas. Ahora, en este programa, y lo vamos a hacer por última vez, jugamos ya a estar en el Congreso, ¿no? Dale. 3 proyectos, 3 posibles respuestas, positivo, abstención, negativo. Y el primer proyecto, separación iglesia o Estado. ¿Estás de acuerdo o no? Hoy están separados. Hoy están separados. Hoy la iglesia no define en las decisiones del Estado.
son dos cuerpos independientes. No, el Congreso no debería debatir sobre eso. Y en cuanto a sus presupuestos, su injerencia tal vez de alguna manera. Es mínimo el aporte que hace el Estado sobre la iglesia en total, y sobre todas las iglesias, digo, no solamente sobre la católica, sobre la iglesia protestante, sobre la iglesia judía. O amarillo, digamos. Sí, yo lo pondría amarillo porque me parece que no es un tema que se vaya a discutir en el Congreso, que hoy está claro que iglesia y Estado están separados. Hablando de separar, hoy estamos separatistas. Dividir la matanza. Verde. Epa. Verde. Yo estudié un proyecto para la división de La Matanza. Es imposible que un municipio tenga un tamaño como el que tiene, de más de 2 millones de habitantes, mayor que al de muchas provincias del país. Pero no lo quise plantear en el momento en que lo empezamos a estudiar porque era un año electoral y no quería que se mezclara la discusión electoral sobre quién se queda con qué parte, quién puede ganar, quién no. Tiene que ser una discusión seria y que además no solamente tiene que tener en cuenta los límites geográficos, sino también los económicos. También se ha hecho división dentro del conurbano en otras épocas que han condenado a municipios como José Cepaz, cuando se dividió, a la pobreza para siempre, con lo cual hay que tener en cuenta los recursos, no solamente las cuestiones geográficas, pero sí creo que para un municipio es un tamaño demasiado grande. Bien. Lenguaje inclusivo, atención, en escuelas. Yo creo que la realidad crea el lenguaje y no al revés. Y creo que la verdadera inclusión tiene que ver con los hechos, más que con las palabras que usás. Después que cada uno se exprese como quiera, mientras sea sin agravio, sin descalificación, sin avanzar sobre el respeto al otro. Pero ingresarlo en la currícula, entonces te ponemos rojo. Sí, rojo, no me parece necesario. Bien. Con respecto a la perspectiva de género y a la cuestión de género y a la paridad de género, hay una discusión en este momento de qué debe prevalecer a la hora de la integración de las listas, la paridad de género o la cantidad de votos. No, la paridad de género es una ley que nosotros impulsamos en la provincia de Buenos Aires, incluso antes de que fuera ley en el Congreso Nacional. Así que está claro cuál es mi posición. Fue una ley votada en la legislatura de la provincia y por impulso de nuestro espacio político y casi diría por unanimidad. Ahora, otra cosa es cómo cada uno de los partidos dentro de una coalición, cuando hay una PASO, integran las listas después. Y ahí lo que el principio que hay que respetar es que si hay un hombre que cae en el lugar de una mujer, no puede ocupar el lugar de una mujer, tiene que ser una mujer y tiene que ir al lugar siguiente. Pero en ese sentido hay que respetar la paridad. Bien. Ayer, como en todos estos programas, te dejaron una pregunta, vino Tolosa Paz, Victoria Tolosa Paz, y te dejó la siguiente pregunta. Entonces a Santilli o a Vidal le preguntaría, a un año de que se cumpla el decreto 735 que dictó nuestro presidente de la Nación junto al gobernador Kicillof, en donde hubo una decisión política de quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para traerlo a la provincia de Buenos Aires. ¿Santilli está a favor o en contra de la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad de la provincia de Buenos Aires? Santilli y Vidal, ¿están a favor o en contra de esto? Estoy en contra del enfrentamiento entre provincias. Por supuesto que estoy en contra de que le hayan quitado un punto, más de un punto de coparticipación a la ciudad, que son 65.000 millones de pesos en el medio de una pandemia, sin diálogo previo, con un mensaje de WhatsApp, cuando estaban aumentando los gastos de salud y educación y estaba bajando la recaudación. Pero dirías lo Ese mismo fue si el estuvieras en contexto. la provincia. No, pero digo, ahora explico bien. Estoy en contra de que le hayan quitado recursos a la ciudad. Estoy a favor de que Horacio Rodríguez Larreta haya ido a la Corte Suprema y que pida y que lo exija recuperarlos. La provincia de Buenos Aires necesita más recursos, pero no a costa de la ciudad. Yo recuperé, como gobernadora, el fondo del conurbano de la provincia, que hizo aumentar la coparticipación de 18 a 23 puntos y no le saqué la plata a ninguna otra provincia. Los fondos fueron nacionales. Si la provincia de Buenos Aires necesitaba un fondo de seguridad, el que debió haberse hecho cargo de ese fondo, si realmente quería apoyar a la provincia de Buenos Aires, era el presidente, y no en el medio de una pandemia sacarle un recurso que por constitución le correspondía a la ciudad para sostener las fuerzas de seguridad. Tengo un comodín, porque mañana Dale. no viene nadie ya, porque estamos en veda. Dale. ¿Querés preguntarle algo a cualquier candidato? Creo que justo que hablamos de este tema, sería bueno que todos los candidatos de que se presentan en la ciudad de Buenos Aires, a diputados nacionales y también a legisladores, digan si tienen que votar a favor de recuperar la coparticipación de la ciudad, ¿votan a favor o en contra? Nosotros votamos a favor.
dejamos obviamente la invitación para que lo respondan en redes sociales. A ver, esto lo venimos haciendo también. Algunas fotos y frases para completar. Mauricio, lo conoces, no fue protagonista en esta campaña. ¿Por qué? No coincido. Me acompañó, primero no fue candidato, ¿no? En general siempre la mirada está más puesta sobre quiénes son candidatos y él decidió no serlo. Pero ayer, por ejemplo, estuvo y no habló tanto, no fue tan protagonista. Estaba, pero porque no era siempre la en los figura actos principal. de cierre hablan los candidatos, los presidentes de partido y el que gobierna el distrito si hay un gobernador. Eso es la tradición y eso ha sido no siempre. lo esconden. No solo no lo escondemos, no hay por qué esconderlo, es parte de nuestro espacio, es un líder dentro de Juntos por el Cambio, me acompañó en varias actividades y me acompañó en el momento más importante que es el cierre de campaña, así que yo lo siento protagonista. ¿Es un posible candidato a presidente en 2023? Es una decisión de él va a hacer lo que quiera hacer y al final la gente es la que elige. Vamos con otro personaje que también conoces mucho. Axel es gobernador, ¿por qué? El peronismo se unió. Nosotros sacamos en el 2019 300.000 votos más que en el 2015. A mí me votaron 300.000 bonaerenses más que en el 2015. Es el peronismo unido. Bien, queda respondido también. Juntos, tu espacio político puede volver ¿a dónde? A ese lugar, a la Rosada. ¿Por qué? Porque aprendimos, porque hicimos autocrítica, porque mejoramos, porque hoy somos más amplios. Dentro de la ciudad, de la provincia y de 15 provincias más, estamos yendo un a paso donde están consolidándose nuevos liderazgos. Hay personas que antes no estaban y hoy están. Hay personas que nunca hicieron política y se suman a Juntos por el Cambio. El caso más obvio, más cercano, es Martín Tetaz, que me acompaña en la lista. Y sobre todo por eso, porque la experiencia nos permitió aprender de lo que estuvo bien, de lo que estuvo mal, y al mismo tiempo querer volver a recuperar lo que se hizo bien, la política exterior, combatir el narcotráfico, la política educativa. Ahora, por ejemplo, ¿no? Ya que fueron gobierno, María Eugenia, ¿por qué podrían domar la economía y la inflación ahora y no lo hicieron antes? Bueno, primero creo que hoy los números y las estadísticas están más claras. Nosotros asumimos, yo hoy le contaba a un vecino en una reunión, asumimos con un index trucho que no te decía ni cuánta inflación ni cuánta pobreza habría, te dibujaba todo, con un banco central que no te decía cuántas reservas había, y la verdad era que no había reservas negativas, con una deuda de 42.000 millones de dólares, porque el kirchnerismo habla de deuda, pero dejó una deuda de 42.000 millones de dólares durante el segundo mandato de Cristina, con el dólar futuro, ese fue, y con un 7% de déficit. Hoy creo que está mucho más claro cuáles son los problemas en la Argentina, mucho más evidentes hacia la luz, y también está claro que el camino que el kirchnerismo propone no solo no pudo resolver ninguno de esos problemas un año y medio después, sino que los agravó. Eso te iba a preguntar. Posiblemente en 2023 los problemas sean muy parecidos a los que tenemos hoy. Difícilmente la inflación sea un problema resuelto, difícilmente la Argentina esté en una senda de crecimiento recontra sostenible. Puede llegar a crecer, no digo que no, pero bueno, va a ser un proceso difícil, seguramente 23. ¿Qué harían distinto en materia económica o harían la misma receta que en 2019? Yo creo que el concepto, el rumbo era el correcto. Un país abierto, un país que privilegie las exportaciones porque dan trabajo y generan divisas, un país que baja los impuestos progresivamente y nosotros habíamos empezado a hacerlo, un país con un sendero fiscal, que es la manera de que no haya inflación y con un banco central más independiente. Ese es el camino y la sociedad también está como yendo hacia ese lugar y entendiendo que ese es el camino, que la deuda y la emisión que genera inflación son hijos del déficit. Si no resolvés el déficit y definís tus prioridades, probablemente sigas siempre en este círculo de estancamiento y cada vez más pobreza y cada vez más desempleo. Bien, estamos cerrando, ¿no? Me parece el ciclo de staff de candidatos. Gracias, María Eugenia Vidal, por Gracias estar aquí, a ustedes por invitarme a cerrarlo. Bien, así es, Vir, un placer. Igualmente, se repetirá. Y gracias a ustedes por estar de otro lado, también a todos los postulantes. Esto fue Staff de Candidatos. Chao.